Oiga, tenemos otro invitado, nada que ver con Camila. Ahora no vamos a hablar de política, sino de ficción. Espero que sea ficción, porque si son verdad, estos cuentos de terror estamos mal. Pablo Pinto, adelante, por favor. Pablo es psicólogo de profesión, pero Sí. ahora dejó la psicología o No. hace clínica. A pedido. Ah, Sí, la verdad que trabajo en psicología laboral. Soy Ya. coordinador académico de un instituto de capacitación. ¿Y esto empezó como así como un hobby? Sí. O empezó diciendo, no, yo voy a escribir esto en verdad y voy a editar un libro en serio? No, para nada. Totalmente como un hobby. La verdad que empecé escribiendo por la necesidad, por la urgencia de expresar algo y finalmente fue constituyéndose esto en cuentos y sumando cuentos logramos un libro. La verdad que se dio de esa manera. Pero lograste un libro sumando cuentos, no cuentos, sino que cuentos con un foco bastante y un denominador común bien marcado. Yo te voy a hacer una confesión, yo aprendí a leer, no a leer mecánicamente, pero le agarré el gusto a la lectura con la literatura de terror. Fue Edgar Allan Poe, el único que me logró enamorar. Papelucho nunca me terminó de gustar, la Enid Blyton algo, pero cuando realmente me enamoré de las letras fue con el terror. Me costaba mucho, eso sí, tenía que esconder los libros debajo de la cama. Sí. Porque si iba al baño y lo veía, me daba miedo el solo ver el libro. ¿Cómo fue tu aproximación? Quiero saber si te gustaban de niño o de repente te encontraste escribiendo cosas de susto. Similar al caso tuyo. ¿Verdad? La verdad que recuerdo un par de libros que me regalaron mis papás en la infancia. No sé cómo ellos se dieron cuenta que a mí me gustaba el terror, pero creo que acertaron. Lo que ellos quizás no advirtieron es que eso me iban a significar una serie de terrores nocturnos durante muchos años. ¿Qué es lo que, te acuerdas qué libros eran? Claro, era de... Lovecraft. Uno se llamaba Socorro, que Ya. era de Elsa Bornemann, que yo tengo que haberlo leído una argentina, que tengo que haberlo leído como a los 10 años, yo creo. Y después otro libro de ella que se llamaba Pequeños Monstruos, me acuerdo. Y ya luego cuando yo empecé a buscar terror por mi cuenta, Bradbury, de la ciencia ficción, y ya de lleno Lovecraft, de quien me leí todo. Y por supuesto Poe dando vueltas porque es como las bases del terror. Sí. Y así fui entendiendo que el género me gustaba y en el momento que empecé a escribir me di cuenta además que yo podía expresarlo, o sea, no solo leerlo, sino también escribirlo. Y se dio de una manera bien natural, yo encuentro. ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste un cuento? Muy chico, estoy pensando... Yo empecé dibujando cómics porque también dibujo. ¿Qué es otra manera de contar un cuento? Claro, y eso tiene que haber pasado hasta, no sé, mis 12 años. Y en octavo básico tengo que haber escrito como mi primer intento de cuento real. ¿Pero era un cuento de este género? No, Ya. el primer cuento de terror como tal, yo creo que lo tengo que haber escrito hacia finales de la enseñanza media. Sí. ¿Y se lo mostraste a alguien? No, diría que no, quizás a mi papá en alguna oportunidad. Y de hecho es un cuento que está ahí, que es si mal no recuerdo, Cosas que pasan en la tele, que es el tercer cuento. Tercer cuento, cosas que pasan en la tele. Y en realidad no es terror puro, tiene un poco, es un cuento bien extraño que narra como esta situación en que un chico se enamora de la que era polola de un hermano muerto y él es muy parecido a su hermano, entonces siempre mantiene la duda si esta chica está enamorada de él O de la o de sombra, la sombra del del hermano, y esta chica cree ver en todos lados al hermano muerto, entonces creo que los cuentos de terror de este libro tienen mucho de psicología y mucho de las relaciones humanas. Al final lo que yo intento apostar ahí, y que al parecer apareció desde este principio, es que el terror está en nosotros mismos y en lo que nosotros hacemos con otras personas. Más que en el nuestra vida. vampiro o en los monstruos de tus Claro. primeros libros. Exactamente, sí. Y dándome cuenta de eso, creo que intenté sacarle el jugo a lo que estudié. Eso te iba a decir, Y eso de que el observarlo. monstruo está en nosotros mismos, es mucho de psicología. O sea, Sí. finalmente un psicólogo sabe mejor que nadie que el monstruo está adentro del alma humana. Totalmente. ¿Te tocó a ti, no sé si alguna vez hiciste clínica o quizás durante tu época de Sí. estudiante, como mirar al monstruo a los ojos? ¿Es desde Sí. el texto de psicología o desde directamente el paciente? Yo he hecho harta clínica, fui llegando a la capacitación por temas circunstanciales, porque me gustaba la relatoría, el hacer capacitación, y fui entrando como en este cargo de coordinador, pero yo atendí mucho clínica en sistemas municipales, consultorio, en escuela, en consulta particular, y efectivamente me encontré con casos terribles. Yo trabajé mucho como psicólogo en centros de vulneración de derechos de los niños, entonces me tocó encontrarme con casos que uno Eso es dice... puro terror. Claro, a manos de los papás son niños que sufren de una u otra manera. Terror puro. Igual me han dicho que en mis cuentos la infancia sufre mucho. ¿Fuiste un niño o está muy sufrido tú? castigada. Yo diría que no. O sea, fui quizás medio conflictuado, yo diría. ¿Hijo único? No. El tema
de mi infancia y hermano es medio singular, porque yo soy el menor de dos del matrimonio de mi papá con mi mamá, por supuesto. Mi mamá falleció hace como 13 años, mi papá se volvió a casar y ahora en 3 días más, nace el segundo hijo de esa relación. O sea, que tienes 2 hermanos de papá y mamá y tienes un hermano hijo del mismo padre y otro en camino. Mi hermana mayor, que por el lado de mi mamá y mi papá, y luego tengo 2 hermanos chicos, uno de 6 años y uno que van a nacer ahora. Que son solo de papá. Claro. Ya. Pero para mí la infancia fue como compleja en el sentido de que creo que observaba las cosas o me sentía a veces medio como desencajado. Siempre he sido bien sociable, pero me parecía que el mundo era como injusto. Es como injusto, es la verdad. Sí. Sí, es como injusto. ¿Cómo fue que de escribir estos cuentos sueltos de repente dijiste, oye, ¿sabéis qué? Me alcanza para un libro, voy a ir a buscar editor, voy a ir a buscar imprenta, voy a ir a buscar casa? ¿Cómo pasa uno de escribir de repente a decir, mira lo que tengo, sorpresa? Sí. Bueno, pasó que cuando escribí el cuento Silencio, que le da nombre al libro, yo sentí que era el cuento fuerte, que era... Ahí sentí que había escrito algo que estaba bien y que tenía una cara comercial o marquetera, podría decirse. Y empecé a buscar un taller de cuentos, como para perfeccionarme, para ver si efectivamente esto que yo encontraba bueno, a alguien que sabía del tema le parecía bueno. Y así llegué, circunstancialmente también, al taller de Marcelo Simonetti en Valparaíso. Perfecto. Y ahí cuando yo llevé a presentar mis cuentos... Pero espérame, llegaste de Marcelo, hola, vengo al taller, así, ¿dónde me siento? Y un día le dijiste, oye, hazme un favor, léete esto. No, un poco más firme. Yo soy un poco más propositivo. Entonces le dije, envié un mail, oye, entiendo que hacen un taller, me interesa ir. Ya, sí, voy a empezar tal fecha. Oye, quiero llevar algo para leer. Y llevé mi caballito de batalla bajo el brazo, primer cuento, primera sesión. Leí Silencio frente al grupo de gente que recién le pediste a los compañeritos, cállense, que yo yo soy propositivo, se me callan todos que yo quiero leerle al profe. Bueno, y a los compañeros también. Claro. Lo leíste en voz alta. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y tuvo muy buena aceptación de todos. Y después Marcelo, a medida que yo fui llevando más cuentos... Ese que fue tu editor, el profe. Así. Exactamente. Él me dijo, ¿sabes qué? En un punto, me parece, nosotros queremos postular una ampliación de catálogo del Fondart con la editorial Ediciones de la Lumbre, que son los que publicaron. Nos interesa, dentro de todos los libros que vamos a introducir, poner un autor inédito, en este caso tú, si te interesa. ¿Y a ti qué te han dicho? Claro, me dijo, pero aquí la única condición es que en el lapso, no sé, además de juntar todo lo que yo había hecho, en el lapso de un mes tenía que sacar como 5 cuentos más o... en un lapso muy breve. ¿Y cómo es? Y ahí me puse a escribir. Eso es, ¿cómo es escribir? Tu experiencia anterior había sido escribir en la medida en que te salía. Como no era tu trabajo, no era con horario, y de repente te ves expuesto a este otro sistema. Mijito, me saca 5 cuentos de hoy día. Claro. ¿Cómo te enfrentas al computador y a la creación finalmente con el tic-tac, tic-tac? Es que yo ya me di cuenta que los cuentos no se crean entre 4 paredes. O sea, uno necesita un elemento existente que luego se transforma en el cuento. Que vi la cara de una niña en la micro. Yo ando siempre buscando personajes, buscando ideas. Hace muy poco, es una infidencia, mi esposa se va a enojar, pero... Cuéntale, que no le contamos a ella. Estábamos paseando por Valparaíso y entramos en un local X y en ese local encontramos un abrigo de piel. ¿Ya? Y el local tenía tal particularidad y el abrigo de piel tal particularidad y la persona que atendía y todo. Yo me fui para la casa con ella, con su abrigo que se lo compró y qué sé yo. ¡Qué miedo! Y después yo pensaba, oye, esto... Y empezaba a atar los cabos y ahí sentí que tenía un cuento en todo lo que había observado. Y entonces, entre el personaje que te pareció la vendedora, claro, el hecho del abrigo, la historia quizás detrás del abrigo. Ese es el punto. Lo único que yo necesito hacer con ese pedacito de realidad es introducir la cuota de terror. Y eso puedo hacerlo. Es como una manera como distorsionar la realidad. Es como pintarlo de un determinado color, como decir, ya, esto yo lo paso por este tamiz. Claro, ¿qué puede pasar aquí? ¿Por qué está ese abrigo en ese lugar? ¿Qué tiene que ver la persona que atiende en ese lugar con ese abrigo? ¿Qué historia hay? Sucedía que la mamá de la dueña del lugar era artesana de piel de pescado. Entonces, ¿cuál es la trama que se puede urdir ahí? Y así me pasa habitualmente. Intento estar como bien alerta porque en todos lados hay cuentos. ¿Cuáles son tus expectativas para este libro? Para este libro. Sí. Me interesa que la gente lo lea. No quiero estar al lado. ¿Qué te interesa, perdón? Sí, me gustaría que la gente lo lea. Me gustaría seguir recibiendo percepciones como las que he recibido hasta el momento. Que la gente mira que se asusta,
que le pasan cosas, que, no sé, pues tengo un amigo que con el primer cuento, que es 364, tuvo pesadillas 2 noches seguidas. Y tú así feliz, Sí, ojalá que no duerma más. Exactamente. Malo. Entonces yo le decía, oye, y además en el sueño él tenía esta imagen mía diciéndole, llévame a la 364, que es una pieza. Llévame a la 364, y él se angustiaba porque no sabía cómo volver a la pieza. El logro cuento. máximo, que ya alguien tenga pesadillas con lo que uno Está escribió. bueno, yo encuentro que está súper bien. Es lo que a mí me gustaría, saber que estos cuentos pueden producir cosas en las personas y emocionarse, asustarse, que queden como reverberando. Incluso en el inconsciente y que aparezcan en la noche. Claro, ideal. Pablo, te quiero agradecer que nos hayas venido a traer el libro y a contar un poco cómo surge el terror en ti. Mándale saludos a su señora, que disfrute y se vea bonita con su abrigo. Le va a servir para estos días de frío. Sí, ¿Ok? muchas gracias. Muchas gracias por venir a Terra. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.